Voy a comenzar con una afirmación incómoda. La escolástica no desapareció, solo cambió de discurso. Muchos docentes hablan de pensamiento crítico, educación liberadora, aprendizaje significativo, pero siguen operando con la misma lógica estructural que critican. La pregunta no es histórica, la pregunta es práctica. ¿Estamos formando pensamiento o estamos administrando respuestas correctas? Hoy no vamos a romantizar la Edad Media, pero tampoco vamos a repetir el cliché fácil de que la escolástica fue simplemente autoritaria. Vamos a analizar algo más profundo, el punto exacto donde pedagogía y escolástica se encuentran, y el momento en que se traicionan. ¿Qué fue realmente la escolástica? Antes de criticar, entendamos. La escolástica no fue solo repetición mecánica, fue un método intelectual desarrollado en las universidades medievales. Su centro no era memorizar, sino resolver cuestiones. Funcionaba así. Se planteaba una pregunta. Se exponían argumentos contrarios. Se analizaban objeciones. Se ordenaban razones. Se llegaba a una conclusión fundamentada. Eso no es simple obediencia. Eso es entrenamiento lógico. La escolástica enseñaba algo que hoy decimos valorar mucho: la disciplina del pensamiento. El problema no era el método. El problema aparecía cuando la conclusión estaba blindada, cuando el proceso existía, pero el resultado no podía moverse. Y ahora la pregunta incómoda. ¿Estamos seguros de que hoy no hacemos exactamente lo mismo? La narrativa de la superación. En educación existe un relato dominante. Superamos la educación tradicional. Ahora el estudiante es el centro. Somos críticos, pero analicemos prácticas reales, rúbricas que anticipan exactamente qué se debe decir, evaluaciones donde la creatividad tiene límites invisibles, debates donde el docente ya sabe cuál es la postura correcta. Eso no es pensamiento abierto, es pensamiento guiado hacia un destino predeterminado. El problema no es la estructura, el problema es la simulación de apertura. Porque cuando la respuesta correcta ya está definida, no estamos enseñando a pensar, estamos enseñando a acertar. Y acertar no es lo mismo que comprender. Pensar no es natural. Existe una fantasía pedagógica moderna, que basta con dejar al estudiante pensar libremente. Pero pensar no es espontáneo. Pensar requiere marco conceptual, lenguaje preciso, confrontación de ideas, orden argumentativo. La escolástica entendía que el pensamiento necesita forma. La pedagogía contemporánea habla de andamiaje, mediación, conflicto cognitivo. En el fondo, ambas reconocen lo mismo. La mente se forma con método. La diferencia aparece aquí. ¿El método es herramienta o es frontera? Cuando el método permite cuestionar sus propias bases, hay pedagogía viva. Cuando el método protege conclusiones incuestionables, hay dogma. El rol del docente. Autoridad transformada. Otro error frecuente es pensar que pedagogía moderna significa eliminar autoridad. Pero eliminar autoridad no genera pensamiento crítico, genera vacío. El docente no desaparece, el docente orienta, provoca, ordena el caos inicial del pensamiento. La escolástica reconocía esa función organizadora. La pedagogía crítica también la reconoce, aunque a veces la disfraza. La cuestión no es tener autoridad. La cuestión es si esa autoridad impone conclusiones o acompaña procesos. La autoridad pedagógica no es poder sobre el estudiante, es responsabilidad sobre el proceso intelectual. Pero aquí aparece la verdadera prueba. ¿Estamos preparados para que el estudiante nos cuestione? Porque formar pensamiento crítico implica aceptar riesgo, y el riesgo incomoda. Evaluación, el punto más delicado. Si hay un lugar donde la escolástica revive silenciosamente, es en la evaluación. ¿Cuándo? El formato pesa más que la idea. La estructura importa más que la comprensión. El error se penaliza sin reflexión. Ahí estamos priorizando forma sobre pensamiento.
La evaluación debería medir proceso, argumentación, evolución, pero muchas veces mide ajuste al modelo. Y cuando eso ocurre, la pedagogía se convierte en administración de conformidad. Decimos que queremos estudiantes críticos, pero premiamos a los que repiten con elegancia. Ahí está la contradicción, el verdadero conflicto. El conflicto real no es escolástica versus pedagogía moderna. El conflicto es más profundo. Es este. ¿Queremos formar sujetos autónomos o sujetos funcionales? La escolástica buscaba coherencia dentro de un marco. La pedagogía crítica busca autonomía reflexiva, pero ambas pueden degenerar si se vuelven dogmáticas. El problema nunca fue la estructura, el problema es la rigidez invisible. Hoy no repetimos textos medievales, pero sí repetimos estructuras cerradas con lenguaje progresista, y eso es más peligroso porque no se reconoce como tal. La pregunta definitiva. Voy a cerrar con algo claro. El problema nunca fue la escolástica en sí. El problema es convertir cualquier método en dogma. Si la pedagogía no tolera ser cuestionada, se vuelve escolástica. Si el pensamiento crítico no puede incomodar, no es crítico. Así que la pregunta no es histórica, es personal. Cuando un estudiante llega a una conclusión distinta a la suya, ¿lo acompaña o lo corrige? Ahí se decide todo. Déjelo en los comentarios. ¿La pedagogía actual superó la escolástica o solo cambió el discurso? Porque aquí, en palabras del profe, pensar nunca ha sido cómodo, pero siempre ha sido necesario.